Saludos, les saluda el profesor Edwin D. Torres Rodríguez. En esta presentación continuaremos, como se menciona más adelante, estudiando el desarrollo de las teorías que dieron paso a la sociología moderna como producto directo de la Revolución Industrial. Saludos chicos, continuamos discutiendo el desarrollo de las teorías sociológicas, ¿verdad? Habíamos iniciado el camino con el pionero, ¿verdad? Comte, y cómo su dinámica de cambio y estática se van a reflejar, ¿verdad? En una teoría que él llamó la física social. Luego vimos a Harriet Martineau y cómo Martineau utiliza la teoría de Comte, la traduce al inglés, del francés al inglés, y la aplica en dos contextos importantes: Estados Unidos de América en el medio de la guerra de revolución, y en Inglaterra en un periodo de transición. Así las cosas, ¿verdad? Martineau comienza a ver ese mundo de contraste y a exigir que los sociólogos, o los que se estaban ya comenzando a llamar sociólogos, no solo tenían que investigar las cosas, sino que llamar a la acción. De esa manera, ella va a enfocarse en las clases sociales, la lucha de género y la lucha de razas. Luego, habíamos visto a Spencer, ¿verdad? Como el último de esos primeros tres. Spencer incorpora el darwinismo social, o sea, la teoría de la evolución de Charles Darwin, al análisis, la discusión y la comprensión de los distintos espacios de interacción entre la sociedad. Entonces procedimos a ver a los padres de la sociología moderna, que es en el tema en cual nos encontramos y continuamos discutiendo, ¿verdad? La sociología moderna va a surgir a partir de la revolución industrial, y cómo, ¿verdad?, las fábricas o los grandes intereses o los intereses que dominan el poder necesitan conocer la sociedad para poder manejar distintos aspectos que están presentes en ellas, para entenderlo y maximizar sus ganancias, que al fin y al cabo es la finalidad de la industria, o sea, generar ganancias. Así las cosas, ¿verdad? La sociología moderna va a surgir en un espacio donde el racismo se está generalizando y donde Europa, la intelectualidad europea, comienza a cuestionar sus orígenes, su destino, sus valores y, más importante que cualquier otra cosa, la permanencia de sus instituciones, las cuales habían sido trastocadas por el nuevo medio de gobierno que estaba imperando en Europa. Vimos a Durkheim. En Durkheim vimos cómo el funcionalismo, que es su teoría, busca explicar la integración funcional de todos los sectores de la sociedad, de todas las fuerzas sociales que integran la sociedad, utilizando o ejerciendo la solidaridad social, que se ejerce de dos maneras: mecánica, orgánica, y siempre está pendiente un estilo de anomia. En la solidaridad mecánica eran los estilos antes del capitalismo, en las sociedades precapitalistas, donde la integración funcional se ejercía de manera de generación en generación, de manera donde los valores y las tradiciones pasaban de una generación a otra, y lo que mantenía integrada la sociedad eran más o menos los mismos factores. En la sociedad orgánica, en la solidaridad orgánica, vemos cómo el cuerpo, ¿verdad? Se compara a la sociedad como un cuerpo que funciona con muchos órganos, y a medida que cada órgano ejecute su función, pues se va ejerciendo esa integración funcional. El estado de anomia se puede dar en la mecánica o en la orgánica, y es el estado de ambivalencia. O sea, cuando algo está ambivalente, que no está claro
el cuerpo de nombre, el cuerpo de acción de esa sociedad, y no se ejecuta la función como es debida. Para Max Weber creía en los significados, en explicar los significados de los hechos sociales que van a ocurrir producto de la evolución histórica que es natural en los entornos sociales, ¿verdad? Cómo van cambiando los procesos históricos, pero para evaluar esos procesos históricos hay que hacerlo desde la comprensión empática, que es quitarte tus prejuicios, quitarte tus observaciones para poder entender cómo el otro piensa. O sea, lo que venimos discutiendo en la clase como imaginación sociológica, pero para Weber era comprensión empática, o sea, entender cómo el otro piensa, entendiendo sus características para poderlo asimilar, explicar y poderlo investigar. ¿Qué pasa? Que Weber basa su teoría también en la ética protestante. Para él, toda la evolución histórica significativa en las nuevas sociedades capitalistas provienen de la ética protestante, que no es otra cosa que la teoría de salvación de John Calvin, que creía que tú ibas a ser salvo mientras más riquezas acumularas. Ahora discutiremos a Karl Marx. Marx es uno de los teóricos más importantes de nuestra era, de la era moderna, ¿verdad? Nace en el Reino de Prusia el 5 de mayo de 1818 y muere en Londres el 14 de marzo de 1883. Marx es uno de los pensadores y activistas revolucionarios alemanes más importantes de su época. Raramente la obra de un filósofo ha sido tan vasta y tangible en sus consecuencias históricas como la de Karl Marx. Desde la inspiración rusa de la Revolución Rusa bolchevique de 1917 y la caída del muro de Berlín en 1989, además de sustentar la Unión Soviética, el pensamiento de la Unión Soviética rusa, Cuba y otros intentos de república socialista en el siglo XX. La mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento. Contra lo que pudiera parecer el fracaso y derrumbamiento del bloque comunista, no habla en contra de Marx, sino en contra de las interpretaciones a su obra y contra la praxis revolucionaria de los líderes que el filósofo no llegó a conocer y de los que en cierto modo se desligó proféticamente al afirmar que él no era marxista. Ciertamente, fallaron sus predicciones acerca del inevitable colapso del sistema capitalista, pero frente a los socialistas utópicos apenas se interesó en cómo había de organizarse la sociedad. En lugar de ello, Marx se propuso desarrollar un socialismo científico, su teoría, que partía de un detallado estudio del capitalismo desde una perspectiva económica y revelaba las perversiones e injusticias del sistema capitalista. En tal análisis, fecundo por los desarrollos posteriores y vigente en muchos aspectos, reside el verdadero valor de su legado. En cualquier caso, es innegable la altura de sus ideas, ya que nunca ambicionó nada excepto trabajar para la humanidad, según sus propias palabras y refiriéndose a sí mismo en el libro El Capital. Dudo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco. Eso es parte de la biografía que está en la red, en Biografías y Vidas, sobre la vida y obra de Karl Marx y la importancia de Karl Marx para la filosofía. Veamos ahora en detalle su teoría sociológica. El primer concepto importante que plantea Marx es la dialéctica. La dialéctica es el pensamiento que pudiera de alguna forma recobrar la realidad social, sobre todo el dinamismo de la vida social,
el cual era necesario en una nueva forma de pensar que diera importancia a los procesos de las dinámicas sociales, a las contradicciones y a los cambios que ocurrían cuando los humanos trataban de hacer y contar su historia. O sea, Marx nos va a llamar con su dialéctica a ver una nueva realidad social, o sea, a darle importancia a las dinámicas sociales de quienes eran los protagonistas de los procesos sociales, o sea, los humanos que trabajaban en esa fábrica, que iban a producir la riqueza y que ellos también tenían una historia que contar. Así que Marx va a visibilizar la dinámica de la realidad social desde la importancia a los procesos. ¿Qué procesos? Los procesos que van a generar cambios, o sea, dinámicas sociales. Ahí un poquito, ¿verdad? Utilizando los conceptos fundacionales de Comte, o sea, ¿cómo vamos a ver esas dinámicas sociales, pero enfocándonos en las contradicciones? Y cómo esas contradicciones se tienen que cambiar, o cómo esas contradicciones se tienen que contar, hacer contar, narrar, ¿verdad? Eso va a dar paso a un cambio generacional en la historia. O sea, también las personas que están abajo, que no son parte de las esferas de poder, tienen una voz, tienen una historia, y esa historia también merece ser contada. Podemos decir que la dialéctica es el antecedente directo a lo que hoy conocemos como microhistoria, que no es otra cosa que la historia de aquellos que no están en el poder, sino y de los diversos grupos, por ejemplo, los deportistas, por ejemplo, las comunidades autosuficientes, autosustentables, o sea, que están luchando, como Casa Pueblo, por ejemplo, que están luchando por mantenerse. Así que un poco Marx va a llamar dialéctica a ese pensamiento, ¿verdad?, de recobrar esa realidad social para explicar la dinámica social, pero hacer contar a aquellos cuya historia no es contada por el poder oficial o por la historia oficial. Ahora bien, para Marx, otro de los conceptos importantes es la lucha de clase. O sea, cómo el proletariado, o sea, los trabajadores, van a participar en la estructura económica de las riquezas que ellos producen. O sea, va a reconocer la importancia de las estructuras, del orden que da la economía o el poder adquisitivo de los seres humanos en el orden social. O sea, cómo la clase donde tú estás ubicado en términos de la acumulación de riqueza tiene un efecto directo en el orden y en la vida cotidiana. Él va a fijar claramente una relación directa entre los recursos producidos y su distribución. O sea, que la lucha de clases es un producto directo de cuánto acceso tenemos a los recursos y a la distribución de esos recursos que se producen. En una sociedad capitalista, ¿verdad?, como la sociología moderna nos enseña, una sociedad capitalista, es importante la acumulación de esas riquezas y es importante la producción. Fíjese que para el capitalismo lo importante es la producción. Ahora, Marx va a decir que la distribución de esa producción es la que va a crear unas estructuras económicas que va a incidir en el orden de la vida cotidiana y que él las va a llamar clases sociales. Para explicar el fenómeno de la distribución de las riquezas versus la producción, Marx utiliza el concepto de la plusvalía. La plusvalía es una porción de la riqueza producida socialmente por los obreros que pasa a los empresarios versus lo que ellos reciben. El concepto Marx lo desarrolla ampliamente a finales del siglo XIX. Es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. O sea, la plusvalía, también conocido como el plusvalor,
apareció definido por Marx primeramente en su obra El Capital, y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus producto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o la acumulación capitalista. Es decir, es esa producción que genera el empleado que pasa a manos del empleador o del empresario, ¿verdad? Es decir, la teoría desarrollada por Marx, al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y su salario. Eso es lo que se conoce como plusvalía. Esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Así que, sencillamente, esa distribución desigual de la riqueza entre lo que el empresario recibe versus lo que el obrero en realidad produce. Entonces, ¿qué Marx plantea? Desde la lucha de clases y la plusvalía, él va a plantear que las estructuras sociales hay que entenderlas, pero hay que entenderlas para poder explicar las condiciones en las que viven los seres humanos. O sea, que los mismos seres humanos son un producto de la historia humana, sus luchas y sus conflictos de poder. O sea, que las estructuras que están presentes en esa sociedad son producto directo de la historia humana misma, o sea, y de las luchas y de cómo ha evolucionado la sociedad, sobre todo alrededor de los conflictos de poder, teniendo claro el orden, o sea, dónde se ubican en esa lucha de clases, o sea, dónde el ser humano está ubicado con respecto a la plusvalía o dónde el ser humano está ubicado en esa clase social. O sea, que las estructuras sociales son el producto directo de la historia. O sea, pero esa historia se va a nutrir de luchas y esas luchas van a generar conflictos en el poder, que es lo que va a transformar las distintas sociedades. A medida que el poder entra en conflicto y las clases sociales exijan lo que les corresponde, por lo tanto se va a generar un cambio, una dinámica en esa estructura social. Marx entonces plantea una contraalternativa a la explotación del capital, donde para solucionar ese problema de plusvalía, de estructuras sociales, de las clases sociales, propone un sistema donde persista una justa distribución de todas las riquezas. O sea, un sistema que se convierte en una doctrina política y económica que propensa, ¿verdad?, la administración de los medios, donde esa producción se distribuya de manera más justa, más equitativa entre los que son dueños de las empresas y los que producen esas riquezas, que son la clase trabajadora, o sea, el proletario, como le llama Marx. O sea, que en sí mismo el socialismo es un sistema político, económico y social que se basa en lo que Marx llama, ¿verdad?, en lo que Marx creía que es la posibilidad de crear un nuevo andamiaje donde esas riquezas se distribuyan, porque al final y al cabo el proletario es quien le crea la riqueza al empresario. Por lo tanto, Marx plantea que dentro del socialismo se debe considerar las clases sociales y se debe considerar ese proletario en la justa distribución de todas las riquezas. Elementos que tomaron distintas repúblicas para transformarlo y ponerlo como parte de su plan de gobierno, entre ellos la Unión Soviética Rusa, que es el mayor experimento marxista de la historia, y la Revolución Cubana, que se ancla en el socialismo luego de su gran victoria y de que el comandante Fidel Castro Ruz tomara posesión de Cuba.
Entonces, ahora vamos a discutir los planteamientos teóricos de Webb Du Bois. Du Bois nace en 1868 y muere en 1963. Es un filósofo, sociólogo, político y activista por los derechos civiles en los Estados Unidos. Fue autor, ¿verdad? Autor de conocidos tratados criticando el racismo en Estados Unidos. Luego de graduarse de Harvard, donde es el primer afroestadounidense en obtener un doctorado en filosofía, se convierte en profesor de historia, sociología y economía en la Universidad de Atlanta, siendo de los primeros afroamericanos en estar activo en esas lides. Alcanzó prominencia nacional cuando fue designado líder de un grupo de activistas afroestadounidenses que buscaban la igualdad de derechos para los negros. Du Bois y sus partidarios se opusieron a muchas leyes que ridiculizaban y que promovían el odio, el racismo y la prominencia de los estados de los blancos sobre los negros, incluyendo la segregación racial en Estados Unidos. Entonces, ¿qué plantea? Du Bois veía a la sociedad a través de aquellos segmentos de la población que rara vez influyen en la toma de decisiones. O sea, él comenzó a estudiar la sociedad utilizando una imaginación sociológica, una comprensión empática, pero dándole voz a aquellos segmentos de la población, como por ejemplo él, que era afroestadounidense, como por ejemplo él, ¿verdad? Y la lucha de raza y la segregación racial. O sea, cómo esas poblaciones de negros, de afroestadounidenses, que eran mayoría en algunos estados, seguían siendo maltratados, humillados y seguían siendo víctimas de la violación a sus derechos civiles. Así que Du Bois toma esa población, comienza a darle una voz y lucha por una sociedad igualitaria desde el punto racial. O sea, Du Bois va a ser uno de los primeros sociólogos raciales, o sea, cuyo entorno final va a ser el racismo y acabar con el racismo para promover una sociedad igualitaria y justa desde el punto de vista racial. Fíjense que Marx se enfoca en lo económico, Du Bois el enfoque va a ser racial. Para ello plantea tres conceptos esenciales, ¿verdad? Primero, para combatir la lucha de raza, o sea, y promover los derechos civiles como derecho humano, lo primero que es esencial es el conocimiento. Usted tiene que tener conocimiento de acción, de palabra, de la ley para poder cuestionar esas injusticias y esas violaciones a los derechos civiles solamente por el color de piel, ¿verdad? Para combatir esos prejuicios raciales hay que tener conocimiento. Y luego, ¿verdad?, lograr una sociedad tolerante y justa. Así que él va a plantear que, fíjense cómo está en el medio, los conflictos raciales, los prejuicios raciales están en el centro de su pensamiento. ¿Cómo yo puedo combatir esos prejuicios raciales para lograr una sociedad tolerante y justa? Pues con el conocimiento, con la educación. Así que Du Bois va a plantear tres cosas esenciales. El conocimiento va a ser fundamental para poder combatir los prejuicios raciales, y a medida que combata esos prejuicios raciales voy a lograr una sociedad tolerante y justa y que proteja los derechos civiles, que al fin y al cabo era uno o es uno de los elementos fundacionales de los Estados Unidos de América. Du Bois también le da una importancia a la religión, le da un rol a la iglesia, porque los miembros de la comunidad se reúnen en torno a la iglesia. O sea, él va a plantear, ok, la iglesia es esencial para garantizar todos los derechos políticos a los negros, y
a medida que se garanticen todos los derechos políticos a los negros, se va a lograr un progreso social y económico, no solo para los afrodescendientes, sino también para toda la estructura de los Estados Unidos de América. Así que la iglesia va a tener un rol fundamental en el pensamiento de Du Bois, porque va a ser la encargada de educar y de lograr, de educar para combatir esos prejuicios raciales y educar a los afrodescendientes en las leyes, los derechos y empoderarlos de su situación, ¿verdad? Para lograr el cambio que finalmente se logró. Otra de sus partes, y que va a ser esencial en su teoría, es la doble conciencia. La doble conciencia es la capacidad de referirse a la división de la identidad de un individuo en dos o más realidades sociales. Es decir, verse desde la perspectiva del otro sujeto en una posición hegemónica. Él usó esa expresión para describir la experiencia de ser un afrodescendiente en un país de blancos. O sea, estamos hablando de que en un país de blancos, o sea, Estados Unidos es un país de derechos, de igualdad, de libertad, pero él comienza a cuestionar que si somos de derechos, somos de igualdad, somos de libertad, ¿por qué se trata distinto a los negros? ¿Por qué los afros se ve distinto? Así que comienza ese choque entre yo tengo una identidad, soy parte de esa realidad, más sin embargo también soy discriminado dentro de esa realidad. Así que es una doble conciencia, una doble forma de ver el asunto. O sea, yo soy parte de una comunidad, pero a la misma vez sufro por ser parte de esa comunidad. Para ejemplificar mejor la doble conciencia, vamos a analizar esta cita de Du Bois, que dice así: es una sensación muy peculiar, esta doble conciencia, esta sensación de siempre estar mirándose a través de los ojos de otros, midiendo la propia alma con la medida de un mundo que observa con una mezcla de lástima y desprecio. Uno siente siempre su doblaje, un americano y un negro, dos almas, dos pensamientos, dos luchas irreconciliables, dos ideales en pugna, dentro de un oscuro cuerpo al cual le previene desgarrarse solamente su tercera fuerza. Así que fíjense un poco cómo él lo dramatiza, ¿verdad? Es la doble conciencia. Soy americano y soy negro. Soy americano porque nací en Estados Unidos, pero por ser negro me tratan distinto. Así que ese es el objetivo de su pensamiento sociológico, o sea, estudiar esas fuerzas que hacen la doble conciencia, o sea, que hacen que una sociedad funcione de manera duplicada.